Hola, en este video vamos a hacer un tercer ejemplo donde vamos a analizar completamente la función que les di. Igual que hicimos en el ejemplo anterior, o si vieron el video anterior, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente sacar sus derivadas, simplificarlas lo más que se pueda y después obviamente sacar dominios y todo lo demás. Entonces analizar involucra todo. Entonces miremos acá. Esta es una función racional y entonces cuando ya aparezcan funciones racionales hay que agregarle algo más al análisis que hablábamos. Son las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales, que por cierto ya habíamos mencionado en un video anterior. Entonces que se encontrarán con los límites. Si no, les dejo el link en la cajita de información. Entonces, para esto necesitamos nosotros encontrar las derivadas. Aquí es donde se va a poner un poquito tedioso encontrar las diferentes derivadas. Pero vamos a hacerlo pues, porque no queda de otra. Entonces aquí nos queda f' de x. Si se dan cuenta queda una regla del cociente. Entonces nos queda aquí x al cuadrado menos 4. Todo esto elevado al cuadrado. Y entonces en el numerador nos queda derivada del numerador. Pues yo sé que esta derivada del numerador es 2x. Con 2 nos queda simplemente 4x. Es la derivada del numerador dividido, multiplicado por el denominador sin derivar. Menos, copio el numerador, multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, ese pequeño bebé es nuestra primera derivada. Obviamente lo simplificamos, si no, esto no va a tener buena cara. Entonces, aquí nos quedamos f' de x igual a x cuadrado menos 4 al cuadrado. Y entonces aquí nos queda 4x al cubo menos 16x. Aquí 2 por 2, 4x al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 4x a la cuarta, porque es 4x al cubo, porque es 2x por 2, 4x por x al cuadrado, 4x al cubo. Aquí más porque este menos afecta a este, entonces 2 por 2, 4x por 9, 36x. Entonces nos quedó esto aquí. Obviamente lo tenemos que seguir simplificando. Entonces si nos damos cuenta acá, f' de x nos queda 4x al cubo con 4x al cubo, lo simplificamos y se fue. Y entonces nos queda 36 menos 16. Entonces al hacer todo esto nos va a quedar x cuadrado menos 4, todo esto elevado al cuadrado, y nos queda 20x, ¿verdad? Si no estoy diciendo resto mal, sí queda 20x. Entonces ahí nos quedó nuestra primera derivada, ya está factorizada. Y es la que voy a poner aquí, miren. f' de x es igual a 20x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces ahí está nuestra derivada. Necesitamos segunda derivada. Volvemos a hacer regla del cociente. Y esta es la historia sin fin, ¿verdad? Derivada del primero, 20, por el de abajo sin derivar, pero parece que es todo esto, ¿verdad? X al cuadrado menos 4 al cuadrado. Menos, copio el primero y derivo este. Por aquí hay una regla de la cadena. 2 veces. Por 2 veces, bien. 2 veces x al cuadrado menos 4 a la 1 por la derivada de lo de adentro, que es 2x. O sea, cadena en su máxima expresión dividido x al cuadrado menos 4 a la cuarta, porque es el denominador elevado al cuadrado. Arreglamos todo este lío. Pero miren lo que voy a hacer aquí. Y por eso no lo quería operar todo. Aquí nos queda x al cuadrado menos 4 a la cuarta. Si nos damos cuenta de todo este lío, yo creo que se lo voy a tener que reescribir porque no se ve muy bonito aquí. Nos queda que estos dos términos tienen en común, no lo reescribo, el 20, solo el 20, ¿verdad? Y tienen en común un x al cuadrado menos 4, x al cuadrado menos 4. Entonces los voy a sacar de factor común, 20 por x cuadrado menos 4. Entonces aquí nos queda un x cuadrado menos 4, que fue el que nos hizo falta, x cuadrado menos 4, menos el 20 lo saqué, x por 2x, miren aquí hay un montón, ¿verdad? X por 2, 2x, ¿verdad? Entonces aquí nos queda menos 4x al cuadrado, porque es 2x por 2x, multiplicado por nadie más, ¿verdad? Por todo eso que está ahí. Entonces, revisemos.
20 y esto lo saqué, me queda 2x por 2x, que sería 4x cuadrado. Todavía lo puedo arreglar un poquito más. Yo sé que ahí tengo mi derivada porque ahí la voy a usar en un ratito, pero si se dan cuenta, aquí yo puedo simplificar uno de estos con uno de estos. Voy a venir y lo voy a hacer para acá. La segunda derivada respecto de x, este con este quito 1 y me queda nada más x al cuadrado menos 4 al cubo, ¿verdad? Y aquí nos queda el 20, porque eso no le pudimos hacer nada, de x al cuadrado menos 4x al cuadrado es menos 3x al cuadrado. Entonces aquí nos queda menos 3x al cuadrado. Uy. Menos 4. Que todavía le podemos sacar ahí un factor común y decir que la segunda derivada es menos 20 por 3x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 4 al cubo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, después de muchos pasos, todas las derivadas, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos ya que f' de x no es más que, voy a poner aquí, menos 20 por 3x al cuadrado más 4 dividido x al cuadrado menos 4 al cubo. ¿Sí? Entonces tengo yo ya listas mis tres derivadas y me doy cuenta de algo. Para que esto exista, la única forma de que esto existe es siempre y cuando nuestro dominio, aquí sería, mejor dicho, todos los reales excepto el menos 2 y el 2, porque son los que hacen 0 el denominador. Es el mismo dominio acá, todos los reales excepto el 2 y el menos 2. Y lo mismo pasa de este lado. El dominio sería todos los reales excepto el 2 y el menos 2. Ahora sí, ya que tenemos nosotros todo listo, entonces con nuestras diferentes derivadas bellas, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a empezar analizando cuáles serían los interceptos en x y en y de la función original, que ya quedó bonita, ¿verdad? Porque ya está factorizada. Entonces, inciso A, vamos a calcular los interceptos con el eje de las x. Hacemos y0, o sea 0 es igual a 2 por x al cuadrado menos 9 dividido x al cuadrado menos 4. Y aquí era lo que les decía, si tengo 0 igual a esto, la única forma que esto me dé 0 es siempre y cuando nuestro numerador sea 0. Entonces ignoro el numerador y si se dan cuenta, lo voy a borrar porque si no, no me va a caber todo lo que quiero escribir. Solo me enfoco en el numerador y me encargo de resolver esto, ¿verdad? Entonces aquí ya nos va a quedar 0 es igual a 2 por x más 3 por x menos 3. Y entonces tenemos nosotros los puntos que son x igual a 3 y x igual a menos 3. Entonces nuestros puntos de intersección son 3,0 y menos 3,0. Y eso es básicamente todas nuestras intersecciones con el eje de las x. Ahora, al ya tener estos necesitamos también, inciso B, los interceptos con el eje y. Entonces en el eje y es hacer x0, ¿no? Entonces aquí nos quedaría que la y va a ser igual a, voy a ponerlo así, miren, 2 por 0 al cuadrado menos 9 dividido 0 al cuadrado menos 4. Entonces sustituir en las x el 0. Aquí nos queda menos 9, aquí nos queda menos 4, 9 cuartos y aquí nos queda un 2. Entonces todo esto, si ustedes lo operan, 2 dividido 4 es 2, entonces nos queda 9 medios, ¿sí? O bien, aquí podemos decir que nuestro intercepto sería el punto con coordenadas 0 en x, ¿verdad? Porque aquí estoy haciendo las x0, voy a poner aquí 0,9 medios, ¿sí? Y ahí voy. Ahora, como esta es una función racional, les había dicho yo que cuando tengo funciones racionales tengo que analizar asíntotas. Y como la función no existe de menos 2 a 2, pues yo ya sé algo, ¿sí? Si quiero aquí ver, inciso C, asíntotas verticales, son justamente estos dos puntos en x en donde la función no existe, ¿sí? O bien, si ustedes evalúan el límite, ya no lo voy a hacer porque lo hice en un video anterior, si evalúo el límite cuando esto se acerca a menos 2 y a 2, se van a dar cuenta que esos límites me quedan infinitos, ¿sí? Entonces ponemos x igual a 2 y x igual a menos 2, ¿sí? Porque las rectas son verticales, o sea, x igual a algo. Y entonces aquí ya nos quedaría
que son los números en donde no existe para nuestra función, ¿ya? Al ya tener esto, pues falta que hablemos de las asíntotas horizontales. Y en el caso de las asíntotas horizontales es cuando nosotros tenemos rectas horizontales o bien que x tiende al infinito. Entonces aquí, para las horizontales, si evaluamos el límite cuando x tiende a infinito de mi función. Entonces, este es de aquellos de truquito, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, esto es un truquito que yo les enseñé en otro video. Límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado menos 9 dividido x al cuadrado menos 4. Límites al infinito. Cuando los dos son mismo grado, el límite existe. Y entonces ese límite es simplemente 2. Ahora bien, ahí tenemos cuánto nos da el límite, pero es una recta horizontal. ¿Qué es la recta horizontal? Que es justamente y igual a 2. Entonces ya tenemos ahí nuestras asíntotas verticales, donde no va a tocar al eje de las X y donde no va a tocar al eje de las Y. Aquí fue casualidad que nos quedaran dos todos, ¿verdad? Pueden quedarnos distintos. Entonces ahí nos quedó ese límite. Si seguimos con lo que nos dice la derivada, pues necesitamos, inciso A, los famosos puntos críticos. ¿Qué? Son los puntos donde la derivada es 0 o no existe. Entonces hago lo mismo de acá, ¿verdad? Cuando la derivada es igual a 0. Entonces vamos a cambiar de colorcito, andar acá. Entonces aquí solamente es 0 cuando el numerador sea 0, es decir, cuando la x valga 0. Y cuando la derivada, cuando la primera derivada, perdón, no exista. Ya lo teníamos ahí arriba, ¿verdad? Cuando la x vale 2 o la x vale menos 2. Entonces ya tengo yo eso aquí. Construyo mi tabla de intervalos donde la función crezca o decrezca, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar, vamos a poner intervalos donde la función crece o decrece. Entonces aquí nos queda nuestra tablita, ¿verdad? De menos infinito a el más chiquito de nuestros puntos críticos, o el menor, que es menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2, ya no me ocupo, al infinito. Igual se los son signos, entonces no hay tanto problema. Y aquí nos ponemos a nuestra f primaria. Y miramos qué nos dan los signos, porque estos signos de nuevo me van a decir si la función crece, decrece o qué pasó. Miremos. ¿Qué pasa con los números que están entre menos infinito y menos 2? Con la función original. Si se dan cuenta, como el denominador está elevado al cuadrado, el denominador siempre me va a devolver números positivos. Así que esto está fácil. El que determina el signo es esta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, un número entre menos infinito y menos 2, menos 100, negativo. Menos 2 y 0, negativo. ¿Sí? Entre 0 y 2, positivo y positivo. ¿Sí? Eso quiere decir que sí, yo puedo decir que en todo este intervalo, la función decrece, miren ya, decrece y escribo crece. De todo este intervalo, nuestra función decrece. ¿Sí? Desde el menos infinito hasta el 0, la función es decreciente, pero del 0 en adelante, la función simplemente crece. ¿Sí? Eso no me lo dice la tabla. Pero si se dan cuenta, solamente tengo un cambio de signo. ¿Dónde está el cambio de signo? En el 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el 0? Decrece, crece. Entonces significa que en este punto, justamente cuando la x vale 0, nosotros estamos hablando de un mínimo local. Entonces aquí estamos hablando de un mínimo. ¿Sí? E inciso C. ¿Quién sería este mínimo local? Solo un paréntesis, cuando a mí me están dando este tipo de problemas de analizar la gráfica, generalmente no uso el criterio de la segunda derivada, porque yo sé que tengo que ver la tabla de crece o decrece, pero podrían haberse ido de un solo con estos puntos, ver qué pasa en la derivada, en la segunda derivada, y con el criterio de la segunda derivada, pues ya sabrían que obviamente solo uno de esos es el punto crítico, es el mínimo local, mejor dicho, que sería el punto con coordenada 0, ¿verdad? Entonces el mínimo local
Obviamente aquí también podrían encontrar ustedes máximo local, pero en este caso no hay máximo local. En nuestro caso, nuestro mínimo local sería el punto con coordenada 0 en x, ¿verdad? Porque eso es lo que yo agarro aquí. Y lo evalúo en la función, pero si se dan cuenta, ese punto ya lo conocíamos, 0,9 medios. ¿Sí? O sea, yo con esto yo ya sé que el intercepto con el eje de las y es donde está también el punto mínimo. Siguiendo con todo esto, pues aquí nos quedaría inciso A, posibles puntos de inflexión, ¿sí? Y entonces, aquí, a la hora de hablar de los posibles puntos de inflexión, de nuevo, ¿qué es lo que buscamos? Voy a cambiar de color. Buscamos cuando la segunda derivada es 0 o cuando la segunda derivada no existe. Entonces, miremos acá. Cuando nuestra segunda derivada es 0, pasa exactamente lo mismo. Tengo un cociente, me enfoco solo en el numerador. Entonces, me estoy preguntando aquí, ¿cuánto 20 por 3x al cuadrado más 4 es igual a 0? Nunca. Sí, si nos damos cuenta, esto no me da ningún punto porque ningún número que yo evalúe aquí me va a dar 0, ¿verdad? Entonces, esto simplemente no tiene solución. Sin embargo, sí conozco puntos en donde la derivada no existe. La segunda derivada, ¿verdad? Entonces yo sí conozco que aquí f' de x no existe. Y entonces yo sé que no existe en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Entonces ya con esto, pues si bien es cierto, no encontré puntos donde la segunda derivada sí exista, tengo estos dos puntos que podrían actuar como inflexiones. Ahora, inciso B. Hago la tabla de concavidad. Aquí va a pasar algo que necesito que se recuerde. Miremos acá. Tabla de concavidad. En esta tabla de concavidad hago lo mismo. En este caso, una tabla más chiquita porque solo tengo dos puntos críticos, así que tengo 3 columnas. De menos infinito a menos 2, al más pequeño. De menos 2 a 2. Y de 2 a infinito. Entonces construyo mi tabla. Evalúo en la segunda derivada. Miremos qué signos nos devuelve esto. Aquí, fíjense en esto. El numerador, nos devuelve positivos toda la vida. Entonces, pues no dice mayor cosa. Afuera hay un menos, nos enfocamos en esto. Entonces es menos dividido lo que nos quede. Un número entre menos infinito y menos 2. Menos 5. Entonces, menos 5 al cuadrado, 25, menos 4, positivo. Al cubo, positivo. Pero afuera hay un negativo. Todo esto al final es negativo. ¿Sí? O agarran todo y lo meten aquí, pues. Menos 2 a 2, lo más fácil, evaluar el 0. ¿Sí? Si yo evalúo el 0, fíjense lo que nos queda. Abajo nos queda 0 al cuadrado, 0. Menos 4, negativo. Al cubo, negativo. Y negativo, positivo. ¿Sí? Y luego, ¿qué sucede de 2 a infinito? Agarramos ahora un 5. 5 al cuadrado, positivo. Menos 4, positivo. Al cubo, positivo. Pero aquí hay un signo menos antes, por lo tanto aquí nos queda negativo. Eso quiere decir que entonces aquí la función es cóncava hacia abajo, convexa o cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Puras caritas tristes y felices, ¿verdad? Pero entonces tengo dos puntos en donde cambio la concavidad porque cambio el signo. Entonces, inciso C. ¿Quiénes deberían de ser? Y lo voy a escribir aquí, miren, nuestros puntos de inflexión, en teoría, ¿verdad? Consistirían en evaluar los puntos que yo tengo aquí, pero ustedes ya saben algo. O sea, si yo les pregunto cuánto vale f de menos 2 y f de 2, ¿qué pasa? Ahí hay problemas, ¿verdad? Porque el menos 2 y el 2 no son parte del dominio. Entonces, aquí no tenemos nosotros puntos de inflexión. Entonces, puntos de inflexión no hay. A pesar de que cambió la concavidad, no existen puntos de inflexión porque estos menos 2 y 2 no son parte del dominio de mi función. Entonces aquí ponemos, no hay. No hay puntos de inflexión. Entonces obviamente no lo vamos a graficar. Pero sí tenemos la información de la concavidad que nos va a ayudar a saber el comportamiento. Y pues bueno, con esto, ¿cómo agarramos todo esto y hacemos una gráfica de qué está pasando con esta función? Entonces
voy a hacer algo que ustedes no lo van a ver. Voy a borrar ciertas partes, en especial de la parte de ahí arriba. Voy a ubicar los interceptos, pero solo los puntos, las asíntotas, y voy a poner la información importante. Y obviamente de ese lado voy a hacer la gráfica. Ahora sí, miremos acá. Ya resumí la información que teníamos de este lado. Entonces, ¿qué información necesito yo para graficar? Los interceptos, en este caso aparecen las asíntotas verticales, aparecen las asíntotas horizontales, aparece el mínimo, que en este caso solo tengo uno, y no hay puntos de inflexión. Así que en teoría solo voy a graficar esto, que de hecho es un intercepto. Entonces muchos puntos no tengo. Entonces voy a hacer esto. Aquí, mi gráfica, X y Y. Voy a graficar mis interceptos, que serían en 3 en X y 0 en Y. 3, están en 3 y en menos 3, o sea, un intercepto está aquí y el otro intercepto está justamente aquí. El otro intercepto en Y, que de hecho también es un mínimo, así que de un solo lo voy a poner. Aquí está. 9 medios, que 9 medios es 4.5, entonces solo para tener una idea dónde está pasando todo aquí. Sería nuestro 4.5. Y tenemos las asíntotas. Ahora, las asíntotas en este caso las vamos a dibujar con un anaranjadito. Tenemos asíntotas verticales en X igual a 2 y menos 2. Entonces tenemos aquí, voy a graficar estas líneas punteaditas. Ya sé que la función no puede atravesar a estas. Tengo la otra aquí, ¿verdad? Y también tenemos la asíntota horizontal, que es Y igual a 2, que está un poquito más abajito. Aquí, aquí, aquí. Aquí estaría 2, ¿verdad? Entonces esta sería nuestra recta Y igual a 2, X igual a 2 y X igual a menos 2. Entonces tengo ahí ese cuadriculado. Pero eso quiere decir que cuando yo dibuje la función, yo no puedo atravesar ninguna asíntota. Me puedo acercar a ellas, pero nunca puedo realmente tocarlas, ni atravesarlas, ni pasarles encima, ¿sí? O sea, eso me refiero a atravesarlas, ¿verdad? Entonces miremos, tengo ahí ya todo lo que puedo dibujar. Ahora nos vamos a ir a esta parte. Tenemos nosotros entonces que de menos infinito hasta menos 2, del menos infinito al menos 2, la función es cóncava hacia abajo, pero también sé que es decreciente, ¿sí? Por partes. Junto a esto, con esto. Cóncava hacia abajo, la parte decreciente. Muy bien, es esta. La pancita que va para abajo. Cóncava hacia abajo, la parte que es decreciente. La pancita que va para abajo. Esa es. Entonces, ¿cómo vengo yo? Dibujo todo esto. Entonces, esto viene del menos infinito y acuérdense que tiene que pasar por el intercepto y va para abajo. Entonces, esto viene aquí pegadito y baja y se pega a esta otra. Para abajo. ¿Sí? Esa sería esta primera parte, es cóncava hacia abajo y es decreciente y no me cruce a nadie. Siguiente parte, de menos 2 a 2 es cóncava hacia arriba, pero de menos 2 a 2 por un lado decrece y por el otro lado crece. Entonces miremos, menos 2 a 2 por el lado primero decrece, porque es este, ¿verdad? Y si se dan cuenta, viene de esta forma y yo ya sé algo. Este es un mínimo local, por lo tanto tiene que estar en la parte de abajo de esto. Criterio de la segunda derivada aparece aquí. Entonces, esto viene aquí, pegado, hasta acá, ¿sí? Y viene hasta acá porque ese es el valor mínimo. Y luego, esta es la parte que es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba y que es creciente. Primero hice la parte decreciente, ahora la parte que es creciente, ¿verdad? Entonces, que puse la menos, o sea, primero hice esta y luego hago esta, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que crece, esto crece para arriba, más para arriba, pero ya no lo digo. Y por último nos queda la parte de 2 a infinito, y en esta parte de 2 a infinito es cóncava hacia abajo, pero creciente. Entonces se quedan con la parte que va hacia arriba, y entonces, que tiene que pasar por el punto 3, o sea, no pueden tenerla aquí, la tienen que tener desde aquí, hasta por acá, y se queda ahí, sin pasar la recta Y igual a 2. Y entonces, ahora sí, tenemos nosotros la gráfica de nuestra bella función racional que teníamos ahí arriba. Usamos todo sin puntos de inflexión. Se cuenta que no fue necesario el punto de inflexión porque pues obviamente no existían en menos 2 y en 2, sin embargo lo pudimos graficar sin ningún problema. Y básicamente con esto
concluiríamos nosotros nuestros videos asociados a gráficas de las funciones o análisis y trazo de curvas, que es una de las aplicaciones más importantes para que nosotros podamos graficar sin ningún problema cualquier curva, porque creo que, y es evidente, venir y tratar de meterle puntitos a esto y graficarlo está así, no parece muy buena idea, entonces se vuelve un poco tedioso si lo quieren hacer con puntitos, y para esto nos sirve justamente el cálculo, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a entender comportamientos de funciones, y entender esto bien implica que en la parte de los problemas de optimización nos debería de ir bien, porque obviamente eso va a ser mucho más sencillo, no hay que hacer tanta cosa, es mucho más corto, pero obviamente hay que pensar. Entonces con eso hoy sí concluimos este video de análisis y trazo de curvas.